Dos personajes de la Biblia que escaparon de la muerte son Elías y Enoc. Elías, en una época a menudo olvidada, pero inmortalizada en las páginas de la historia y la fe, protagoniza una saga cuyo desenlace trasciende los límites de la mortalidad. Se trata de una narrativa entrelazada con lo divino, ambientada en los días turbulentos de Israel bajo el reinado de Acab, un monarca cuyas decisiones hundieron al reino en la decadencia. Como ningún otro, Elías emerge de Galaad, una región rica en promesas y misterios más allá del río Jordán. Sin un libro que cuente su historia, sus hazañas y su vida se desarrollan en las crónicas de los reyes de Israel, cautivando la imaginación de todos, mucho más allá del legado de muchos reyes cuyos nombres quedaron grabados en pergaminos y piedras. La culminación de su viaje tiene lugar en el Monte Carmelo, escenario donde el poder de lo invisible se manifiesta en un enfrentamiento épico con los profetas de Baal. Esta batalla no es solo entre hombres, sino entre ideologías y deidades, enfrentando el idealismo divino contra el terrenal, mientras Acab busca formar un reino a su imagen, ajeno a los diseños de Dios. En este momento, Israel está en agonía, no solo bajo el yugo de un liderazgo fallido, sino también anhelando verdadera justicia y guía. Elías representa un contrapunto, un faro de esperanza libre de las cadenas del poder político y la aristocracia. Su voz resuena con una pureza y fuerza que no se puede ignorar ni silenciar. Es la encarnación de la verdad divina en un mundo propenso al olvido, un hombre que camina con Dios y por tanto no conoce la muerte como los demás. Elías, un profeta cuyo coraje y convicción resuenan más fuerte que las voces de los reyes y los poderosos, vive en un reino de contrastes. Es la personificación de la verdad, que defiende un reino celestial con valores eternos, lejos de dominios terrenales marcados por objetivos efímeros y corrupción. Su espíritu indomable y su fe inquebrantable lo elevan por encima de los desafíos de la vida, transformándolo en una leyenda viviente, un héroe cuyas historias parecen trascender, pero marcado por una humildad que toca el corazón de todos los que lo conocen. El viaje de Elías está a punto de llegar a una culminación que pocos pueden imaginar, la trascendencia de la muerte misma. Este punto de inflexión no es solo el siguiente capítulo de una vida ya extraordinaria, sino la ascensión a un estado inmortal, colocándolo en un reino reservado para las almas más raras. Esta promesa divina de partida inmortal no se mantiene en secreto, es revelado a Elías, los hijos de los profetas y a Eliseo, su leal amigo y sucesor elegido por el cielo, como se narra en 2 Reyes capítulo 2, versículos 1 al 12. En vísperas de su último día en la tierra, Elías parte de Gilgal con Eliseo, caminando hacia un destino predeterminado. No es una despedida marcada por la tristeza, sino por un sentido de propósito divino. La forma de su partida es tan extraordinaria como la vida que llevó. Es llevado a los cielos en un torbellino, una poderosa manifestación de lo divino que puede describirse como una ráfaga o un momento de viento. Este acontecimiento singular no es solo un traslado de un lugar a otro, sino una transición de un estado de ser a otro, de mortal a inmortal, en presencia de la voluntad de Dios. Eliseo está firme como la tierra bajo sus pies cuando Elías, con voz llena de destino, le pide que se quede en Belén. Eliseo responde con una promesa que resuena más allá del tiempo, tan cierto como que vive el Señor y vives tú, yo. No te dejará. Y así descienden a Belén, unidos no solo por un viaje físico, sino por un profundo vínculo espiritual. En Belén, los discípulos de los profetas emergen como portadores de un mensaje tan solemne como la eternidad misma. Anuncian una separación inminente, una advertencia que flota en el aire como una melodía agridulce. Sin embargo, Eliseo, con la sabiduría de un corazón que comprende más de lo que expresa, pide reprimir su respuesta. Aunque tranquilo, su silencio conlleva una profunda aceptación de los designios divinos. El viaje continúa hacia Jericó, donde la misma escena se desarrolla como un eco de los planos celestiales. Nuevamente, Elías insta a Eliseo a quedarse, y nuevamente Eliseo reafirma su firme determinación de seguir a su maestro. Una vez más, los discípulos de los profetas en Jericó se hacen eco de la misma advertencia, una predicción de despedida que Eliseo recibe con serenidad y resignación. Finalmente, de pie ante las aguas del Jordán, Elías expresa una vez más su deseo de que Eliseo se quede, pero Eliseo, leal hasta el final, se niega a alejarse. Vive el Señor y vives tú, que no te dejaré, declara. Juntos cruzan no solo las aguas, sino también el umbral entre lo terrenal y lo eterno.
El viaje de Elías y Eliseo, entrelazado con el tapiz del destino y la fe, comienza en Gilgal, un lugar de profundo significado histórico y espiritual. Gilgal, como se registra en el libro de Josué, marcó el primer campamento de los israelitas en Canaán después del milagroso cruce del Jordán. Este lugar, impregnado de recuerdos de protección divina y de un nuevo comienzo, fue elegido como escenario del último viaje terrenal de Elías, simbolizando quizás un regreso a las raíces y a la protección divina ante un gran desafío. El viaje continúa hacia la casa de Dios, un lugar sagrado de comunión y oración, que refleja un tiempo de preparación espiritual y fortalecimiento para Elías y Eliseo antes del clímax de su viaje. Cada paso, cada destino de este viaje, está cargado de simbolismo y lecciones divinas, preparándolos para el desenlace inevitable. El Jordán, el próximo y último destino, representa una frontera no solo física, sino también espiritual. Más que un simple paso, el Jordán simboliza la transición entre la vida y la muerte, lo terrenal y lo divino, el fin de una era y el comienzo de otra. Es en este lugar donde Eliseo reitera su compromiso con Elías, prometiendo no abandonarlo hasta el final. Esta declaración va más allá de la mera lealtad, siendo un testimonio de la profundidad de su fe y su deseo de seguir los pasos de su maestro, sin importar el costo. Y Laiche, a su vez, parece poner a prueba la determinación de Eliseo, intentando alejarlo en varias ocasiones. Sin embargo, este gesto no pretende separarlos, sino preparar a Eliseo para recibir el manto de liderazgo que pronto heredaría, siendo una prueba final de fe y devoción. Cuando ambos llegan al Jordán, se produce un milagro sin precedentes. Elías, con su manto, toca las aguas del río, que se dividen, permitiendo que ambos crucen a tierra firme. Este acto milagroso es una demostración tangible del poder divino, un preludio al clímax del viaje de Elías y el comienzo del ministerio de Eliseo. Ante esta trascendental escena, Elías ofrece a Eliseo una última oportunidad para hacerle una petición. Eliseo, con un corazón que anhela más que las riquezas terrenales o los honores mundanos, solicita una doble porción del espíritu de Elías. Una petición que refleja tu profundo deseo de cumplir tu llamado con fidelidad y poder. Entonces Elías dijo, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando me quiten de ti, será tuyo, si no, no será. El clímax de la narración se produce en una conversación tranquila, alejada de las multitudes, sin enseñanzas formales ni grandes profecías. Elías y Eliseo comparten un momento de profunda conexión humana y espiritual, caminando y hablando como amigos cercanos. Cuando lo extraordinario irrumpe en lo cotidiano, aparece un carro de fuego tirado por caballos de fuego, que los separa, y Elías es elevado al cielo en un torbellino. Este evento milagroso, registrado en 2 Reyes capítulo 21, trasciende la comprensión humana y sirve como una poderosa demostración de la gloria divina, marcando la transición de Elías de su existencia terrenal al reino celestial. Eliseo, al presenciar este momento de puro asombro, reacciona con una exclamación de asombro y lamento, Padre mío, Padre mío. El carro de Israel y su gente de a caballo. Esta declaración refleja tanto la pérdida personal de Eliseo como el reconocimiento de que Israel ha perdido a su protector divino. El gesto de rasgarse la ropa es señal de profundo duelo, pero también marca el inicio de su transformación, cuando Eliseo toma el manto que cayó de Elías. Él hereda no solo un objeto físico, sino que asume el manto de responsabilidad espiritual y poder profético. Su acción de alcanzar las aguas del Jordán con el manto de Elías y la posterior división de las aguas es un testimonio del poder de Dios que ahora descansa sobre Eliseo. Este acto simbólico, que recuerda el milagro anterior de Elías, confirma la transferencia de autoridad y la continuación del legado profético. La reacción de los discípulos de los profetas, que presencian este acto y reconocen que el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo, sella esta transición. Se acercan a Eliseo con respeto y reverencia, reconociéndolo como el legítimo sucesor de Elías. Este momento no es solo una transferencia de poder, sino también una afirmación de que la presencia y la obra de Dios continúan a través de aquellos que Él elige. La repentina ascensión al cielo no fue un final, sino una poderosa transición dentro del continuo propósito divino. Este evento sirvió como un conmovedor recordatorio de que la esencia de la obra de Dios no termina con la partida de sus siervos terrenales. En cambio, la obra divina trasciende la existencia física y desafía las nociones humanas de propósito.
La historia de Eliseo siguiendo los pasos de Elías ilustra vívidamente cómo Dios siempre prepara el camino para la continuación de su misión, independientemente de las circunstancias. La transición de Elías a Eliseo es emblemática de cómo Dios orquesta la sucesión y perpetuación de su voluntad en la tierra. Elías se va, Eliseo entra, no es solo un cambio de liderazgo, sino una declaración de la eternidad de lo divino, del propósito y la capacidad de Dios para equipar y empoderar a aquellos a quienes Él llama. El segundo personaje, Enoc, se presenta como un hombre cuya vida se entrelaza con la divinidad de manera excepcional, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, cuyas historias se limitan a linajes y descendientes. A los 65 años, Enoc se convierte en padre de Matusalén, a quien se recuerda como el hombre más longevo, según las Escrituras. Sin embargo, esta mención sirve solo como preludio a la verdadera esencia de la vida de Enoc. Su existencia está marcada no solo por su proximidad genealógica a Noé, sino también por su singularidad espiritual. Enoc es uno de los pocos cuyo caminar con Dios se destaca no solo por sus acciones, sino por una profunda comunión. En Judas 14, encontramos a Enoc posicionado como un profeta, alguien que, en la séptima generación desde Adán, predice el juicio divino con una autoridad que solo la proximidad a lo sagrado puede conferir. Por lo tanto, Enoc no es solo un personaje bíblico, es un heraldo de lo divino, un precursor de la profecía que, a lo largo de su vida, advierte de las consecuencias de desviarse de los caminos de Dios. Su existencia en la época antediluviana, época marcada por la decadencia moral, resalta aún más su figura. Mientras muchos vivían ajenos a la presencia y los mandamientos de la divinidad, Enoc eligió un camino de integridad y fe. Su testimonio no es solo un registro histórico, es un soplo de inspiración, una invitación a reflexionar sobre la esencia de nuestro propio camino con Dios. La descripción de la vida de Enoc, aunque breve, está cargada de significado. Nos habla de la posibilidad de la existencia humana en armonía y comunión íntima con el Creador. Enoc se convierte así en un modelo de fe y devoción, enseñándonos la importancia de vivir para un público que busca una relación personal y profunda con Dios por encima de todo. El relato de Enoc destaca uno de los episodios más misteriosos y fascinantes de la narrativa bíblica, su traducción. Este evento único no es solo una demostración de la profundidad de su comunión con Dios, sino también un testimonio del poder y la cercanía divinos. La idea de que la presencia de Dios podría ser tan abarcadora y transformadora como para literalmente sacar a Enoc de este mundo refleja la magnitud de la fe y la relación que Enoc mantuvo con el Creador. El libro de Hebreos presenta a Enoc como un ejemplo sublime de fe, enfatizando que fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, un honor que atestigua su cercanía única a Dios. Este acto de ser llevado y no ser encontrado porque Dios se lo llevó es un eco poderoso de la promesa divina de estar con quienes lo buscan de todo corazón. En Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6, no solo celebra la fe de Enoc, sino que también establece un principio universal: sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, entonces, es la clave para acceder a la presencia de Dios, creer en su existencia y en su recompensa para quienes lo buscan sinceramente. Esta enseñanza refuerza la noción de que la fe no es una calle de sentido único. Enoc es el paradigma de un camino compartido con Dios que premia a quienes se acercan a Él con corazones abiertos y sinceros. Su vida nos muestra que al dedicarnos a una vida de fe, comunión e intimidad con Dios, podemos experimentar su presencia de maneras extraordinarias, trascendiendo incluso los límites de la mortalidad. 2 de Crónicas capítulo 16, versículos 9 amplía esta idea, mostrando que Dios busca constantemente a aquellos cuyo corazón está completamente entregado a Él, listo para sostenerlos y fortalecerlos. La narrativa de Enoc y su extraordinario encuentro con lo divino nos lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la adoración y la relación que Dios desea tener con sus seguidores. En el centro de esta relación hay un deseo divino de comunión sincera, de intercambio sin artificios, donde la respuesta humana al amor de Dios sea auténtica y profunda. Juan capítulos 4, versículos 23 y 24 capturan esta esencia, imaginando un tiempo en el que la adoración trasciende las formalidades externas para convertirse en una verdadera expresión del corazón y del alma, una adoración en espíritu y en verdad. Este llamado a la adoración auténtica hace eco del testimonio de vida de Enoc, cuyo caminar con Dios fue tan profundo que fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte tal como la conocemos. Enoc sirve como portador de esperanza, no solo por su destino único,
sino también por lo que simboliza, la posibilidad de una relación íntima y transformadora con Dios, accesible a todos los que eligen vivir sus vidas plenamente para Él. La historia de Enoc, usado para ilustrar el concepto de rapto en el Nuevo Testamento, enfatiza aún más la verdad de las Escrituras y la promesa de redención final para los creyentes. Su viaje no es solo una narración sobre cómo escapar de la muerte física, sino un recordatorio de que a través de la fe en Dios hay victoria sobre la muerte, una promesa de vida eterna y un triunfo final. La perspectiva del fin de los tiempos y el arrebatamiento de los cristianos es un tema profundamente arraigado en las Escrituras y en la esperanza cristiana. Este evento trasciende el tiempo y el espacio, conectando a los creyentes a lo largo de los siglos con la promesa de un encuentro celestial. Este pasaje ofrece consuelo y esperanza, asegurando a los creyentes que la muerte no es el fin, sino un paso a la eternidad con Cristo. La descripción de este evento marcado por un grito de mando, la voz del arcángel y el sonido de la trompeta divina, es un recordatorio de la majestad y autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. El paralelo entre Enoc y los creyentes de los últimos tiempos no solo refuerza la coherencia del plan de Dios a través de los tiempos, sino que también resalta la esperanza que sustenta la fe cristiana. La promesa de una victoria final sobre la muerte y la certeza de una eternidad con Dios sirve como un rayo de esperanza y un llamado al aliento mutuo entre los creyentes. La visión del arrebatamiento nos recuerda que independientemente de los desafíos y dolores de este mundo, hay una promesa divina de salvación y nos espera un gozo indescriptible, una celebración eterna con Cristo que trasciende las limitaciones de la existencia terrenal. Si ha sido bendecido con este mensaje, no dude en expresar su gratitud en la sección de comentarios a continuación. Que todas las bendiciones sean sobre ti, en el nombre de Jesús.